Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. El campeón del mundo Magnus Carlsen ha vuelto a la cima en el Altibox Norway Chess, ya que en la jornada del día de hoy ha derrotado, y vaya de qué manera, a su compatriota el gran maestro Tari Arian, sacrificándole nada menos que una torre y obligándolo a abandonar unas pocas jugadas después. Simplemente espectacular. Pero veamos la partida. Carlsen con piezas blancas inicia con E4. Su compatriota, el gran maestro Tari Arian, responde con E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, una apertura española. A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, D3, B5, alfil B3, D6 y A4. En este momento el campeón del mundo decide hacer esta jugada, cuando lo más normal, por ejemplo, también es C3 y luego de caballo A5, alfil C2 y C5, las blancas por supuesto en algún momento van a jugar D4 o incluso A4, pero ya el peón en A4 estaría defendido. En vez de eso, Magnus decide jugar A4 directamente, a lo que su compatriota juega alfil D7, C3 del noruego, caballo A5. Y ahora Magnus decide sacrificar el peón con la jugada alfil A2. Fíjense que el peón de A4 puede ser capturado sencillamente. En lugar de eso, se pudiese haber hecho la más normal, alfil C2. Y luego de C5, D4, donde la partida digamos que seguiría un curso normal. En vez de eso, Magnus juega alfil A2. Y el gran maestro Tari Arian juega C5. Decide no comerse el peón. Realmente era interesante hacer B por A4, ya que después de caballo BD2, enroque, por ejemplo, las blancas tendrían que jugar alfil B1 para posteriormente tratar de recuperar el peón con alfil C2 y dejar esa debilidad en A6, aunque no parece tampoco que las negras estén mal. Luego de C5, Magnus juega alfil G5, enroque de su compatriota que decide no comerse el peón definitivamente, caballo BD2 y torre B8. Nuevamente interesante, B por A4. A por B5 de Magnus, A por B5, torre E1, B4, una jugada interesante tratando de atacar primero por el flanco de dama, caballo C4, caballo por C4, alfil por C4, B por C3, B por C3, dama C7 y dama C2. Hasta este momento parece que la partida realmente está igualada, ya que las blancas no la tienen fácil para poder hacer la jugada de 4. Y ambas columnas pueden ser peleadas por los dos jugadores. Pero en este momento el joven noruego juega alfil B5, una jugada que no parece muy buena, ya que está cambiando su mejor alfil, que es el de casillas blancas. Fíjense que el de casillas negras está bloqueado por sus propios peones. Tal vez era un poco mejor jugar H6 pidiéndole explicaciones al alfil de G5. Y si por ejemplo alfil por F6, alfil por F6, y las negras se quedan con la pareja de alfiles, aunque esto realmente no es tan grave para las blancas, puesto que la posición está un poco bloqueada en el centro. Pero luego de alfil B5, Magnus por supuesto juega alfil por B5, eliminando ese alfil, torre por B5, y ahora, por supuesto, con un magnífico criterio, el campeón del mundo juega alfil por F6, porque sabe que luego de alfil por F6 se queda en un final en donde el caballo realmente va a ser muy superior al alfil. Fíjense que el alfil es el peor de las negras, puesto que está bloqueado por sus propios peones. Y en algún momento el caballo de Magnus puede ir a la fuerte casilla D5, donde simplemente va a ser indesalojable. Así que ya podemos decir que en este momento el campeón del mundo tiene una gran ventaja posicional. Caballo D2, dama C6, dama A4, torre FB8, defendiendo esa torre en B5 por cualquier caso, caballo C4, alfil E7 y G3. Ahora el campeón del mundo va a iniciar un plan muy interesante por el flanco de rey.
dama C8, dama D1, G6, rey G2, alfil F8, dama F3, torre B3, torre S1, dama E6, torre A7, torre 8 B7, torre por B7, torre por B7. Y ahora Magnus hace la jugada torre A1 controlando esta columna A, que como veremos será vital en el desarrollo de la partida y será lo que le va a dar una gran ventaja al campeón del mundo. H5 de su rival, tratando de abrirle algún espacio por allí al rey, pero ahora Magnus ve un plan de juego y no lo va a desaprovechar. Torre A8, rey G7, jugada natural para quitarse el rayo X. Fíjense el pobre alfil de F8 que no tiene ningún tipo de jugadas para ponerse activo. Caballo E3, ya Magnus está mirando a la casilla de 5 que va a ser simplemente espectacular para ese caballo. Torre C7, caballo D5, torre C8 proponiendo el cambio de torres. Pero por supuesto Magnus simplemente juega torre A7 y sigue manteniendo la presión sobre el flanco de rey. Ya están viendo cómo esta torre por la columna A es simplemente súper fuerte, mientras que la torre de las negras es un poco torpe y no puede terminar de defender correctamente la posición. Además, ese caballo en D5 es implacable. Torre B8 de el joven Tari Arian. En estos momentos tal vez era un poco más interesante C4 buscando algún tipo de contrajuego. Pero realmente después de D por C4, torre por C4 y H3, fíjense que la idea de la blanca va a ser hacer G4 y buscar ahora el control de la columna H como posteriormente lo hizo Carlsen. Luego de torre B8, Magnus jugó H3 siguiendo con su idea, torre D8, G4, H por G4, H por G4, torre D7, nuevamente intentando cambiar las torres, pero simplemente con la jugada torre A8 se evidencia lo torpe que es la torre negra. Tiene que perder muchos tiempos siquiera para proponerle un cambio a las piezas blancas. F6 de Arian, G5 de Magnus, aprovechando que el peón está clavado puesto que el alfil de F8 se encuentra amenazado, F5 y dama H3. Después de esta jugada simplemente las blancas tienen ventaja decisiva por la fuerte amenaza que es dama H6. Su compatriota juega torre F7, que parece una jugada, parece como la única para defender este alfil en F8. Y ahora Magnus se saca de la manga una jugada simplemente fantástica, que ni siquiera las máquinas habían valorado en este momento. En este momento Stockfish valora la jugada dama H4, tal vez para dejar en una especie de zugzwang a las negras. Fíjense que no la tienen fácil para hacer algún movimiento. Pero luego de que se hace la jugada que hizo el campeón del mundo, Stockfish se da cuenta que esta es aún mejor. Y es que Magnus hace la increíble jugada torre E8 sacrificando completamente su torre. Fíjense que ahora sí las negras no tienen una respuesta satisfactoria. O se comen la torre o tienen que quitar la dama para D7. Si deciden jugar dama D7, simplemente las negras ahora están mate inevitable con dama H6 jaque, rey G8, dama por G6 jaque y realmente ya la posición está completamente perdida. Viene un caballo para F6 y realmente tiene que ser mate en pocas jugadas. Ahora, si luego de torre E8 las negras juegan dama por E8, que realmente fue lo que sucedió, dama por E8 del noruego Tari Arian, Magnus jugó dama H6 jaque, rey G8, dama por G6 jaque, y en este momento su rival juega rey H8. Fíjense que no es una opción cubrir, por ejemplo, de torre, ya que Magnus no se comería a la dama que queda en defensa en E8, sino que jugaría caballo F6 jaque, y luego de rey H8 vendría dama H6 jaque,
con mate a la siguiente jugada, ya que la única es cubrirse de torre y vendría dama por torre mate. Y si después de dama por G6 las negras se cubren de alfil, pues simplemente Magnus jugaría caballo F6 jaque nuevamente. Y luego de la jugada torre por F6 prácticamente única, vendría dama por E8 jaque. Y luego de torre F8, dama E6 jaque, rey H7 y E por F5. Y ahora la dama junto con esos poderosos peones de F y G van simplemente a decidir la partida. Luego de rey H8, Magnus juega caballo F6, tras lo cual su compatriota decide abandonar, ya que está simplemente perdido. Se amenaza mate en G8 y se amenaza la dama en E8. La única jugada posible para detener el mate sería torre por F6. Pero fíjense que luego de dama por E8, ahora tanto la torre en F6 como el alfil en F8 están amenazados y no se pueden defender satisfactoriamente ambas piezas, por lo cual simplemente las blancas quedarán con una ventaja más que decisiva. Bien amigos, con esta partida el campeón del mundo vuelve a la cima antes del día de descanso, ya que pasado mañana se enfrentará en la penúltima ronda contra el joven prodigio Alireza Firouzja, quien es el más cercano perseguidor del noruego. Así que simplemente emocionante el desenlace de este torneo Altibox Norway Chess. Si les gustó la partida, les invito a que le den un like, que compartan con todos sus amigos entusiastas del ajedrez y sobre todo que se suscriban. Recuerden que es completamente gratis y para mí sería de gran ayuda. También pueden activar las notificaciones para que siempre estén pendientes del contenido que estamos subiendo. Por acá les estoy dejando otros 2 videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.